Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo importante, hablar de algo muy importante que tiene que ver con el engaño del ecumenismo. Y aquí comienzo. La fe no es universal, es personal. Estoy diciendo esto porque vivimos en tiempos donde el engaño del ecumenismo ha infectado a muchos con una idea peligrosa, errónea, muy peligroso esto que voy a decir. Los cristianos somos, esto es lo que promueven astutamente los ecuménicos. Los ecuménicos entendiendo esa unión ilegal, no bíblica, entre cristianismo y catolicismo. Pero esto es lo que promueven algunos, incluso pastores, entre comillas. Los cristianos somos católicos porque nuestra fe es universal. Este es el concepto, la idea que están instalando desde hace bastante tiempo, pero constantemente vuelve de nuevo. Repito, fíjese lo que dice esta frase ecuménica. Los cristianos somos católicos porque nuestra fe es universal. Ahora, la pregunta, ¿aparece esta idea, este concepto, aparece en la Biblia? Este concepto que suena piadoso y unificador. Tristemente, lamento decirle a usted, si usted ha caído en este engaño, este concepto no es bíblico. Al contrario, es una distorsión que abre la puerta a la apostasía, promoviendo una falsa unidad que no se basa en la verdad del Evangelio, sino en acuerdos humanos vacíos de doctrina. La palabra católico, que significa universal, no aparece en ninguna parte de la Biblia. Nunca fue usada por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por la iglesia primitiva bajo inspiración del Espíritu Santo. Jamás usaron esta palabra. Es una construcción posterior adoptada por estructuras religiosas que se alejaron de la Escritura y reemplazaron la autoridad divina con tradición humana. Esos son los que han inventado este concepto de católico. Pero ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva bajo el Espíritu Santo jamás usaron la palabra católico o católica. Entonces, la verdad bíblica es claro. La fe es personal, no colectiva, porque la salvación no es universal, es individual. Repito, la fe es personal, no colectiva, porque la salvación no es universal. La salvación no es universal, es individual. Hay que entender esto. Dios no salva por afiliación a una iglesia universal, ni por sacramentos heredados, ni por tradición familiar. Cada persona que es llamada por Dios es llamada a responder en arrepentimiento y fe personal ante Jesucristo. Nadie puede creer por ti, nadie puede obedecer por ti. Dice la palabra en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Romanos 14:12 dice la palabra: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. El que cree, la fe en Cristo es personal. La salvación en Cristo es personal. Entonces, el ecumenismo moderno ignora esta verdad, incluso de parte de supuestos pastores que muchas veces se jactan de llevar la sana doctrina, de ser de la sola escritura, se jactan de eso e incluso critican a otros de que no hacen una buena hermenéutica, una buena exégesis en la Biblia. Estos son los mismos
pastores, entre comillas, que traen conceptos no bíblicos, como por ejemplo lo que les compartí al principio, de que los cristianos somos católicos, porque nuestra fe es universal. No existe esto en la sola escritura, no existe. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos en tiempos muy peligrosos, de que solamente algunos o estos nuevos pastores de esta nueva era muestran una apariencia que no son, que dicen ser de sana doctrina, pero son muy peligrosos, espiritualmente hablando son peligrosos, porque tienen conceptos no bíblicos, porque no existe esto que estoy hablando aquí, de que somos católicos porque nuestra fe es universal. No existe eso en la Biblia. Somos cristianos y punto. La Biblia dice claramente que somos, que aquellos que siguen a Cristo, que son discípulos de Cristo, que son salvos en Jesucristo, son llamados cristianos. Y nada más. Cualquier otra idea, cualquier otro concepto no es bíblico y no tiene fundamento bíblico. Entonces, cada persona escogida, llamada por Dios, es llamado a responder en arrepentimiento y fe ante Jesucristo. Nadie va a creer por ti y nadie va a obedecer por ti. Entonces, el ecumenismo, como decía, ignora estas verdades bíblicas. El ecumenismo pretende unir lo que Dios separó, la verdad del error, la luz de las tinieblas, el verdadero evangelio con un evangelio adulterado, y lo hace en nombre de una fe universal que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Muchos usan la excusa de la unidad universal para justificar alianzas con doctrinas que niegan el evangelio bíblico, todo en nombre de una supuesta fe en común. Lo están haciendo astutamente con esta falsa, este concepto erróneo de que los cristianos somos católicos porque nuestra fe es universal. De nuevo, no existe ese concepto en la Biblia, no existe. Ni literalmente ni espiritualmente, no existe. Entonces, la Escritura advierte contra este ecumenismo apóstata, porque vendrá tiempo cuando, segunda de Timoteo 4 versos 3-4, dice la palabra que vendría un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Por eso, muchos que han apartado el oído de la palabra de Dios están bajo el engaño de estos ecuménicos. Y todo lo que los ecuménicos y falsos pastores les enseñan, le dicen, los cristianos que están desviados de la Escritura, le creen, caen en sus errores y le dicen amén. Entonces Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, las voy a reprender, como lo estoy haciendo aquí. Entonces, la verdadera iglesia no es una institución religiosa, sino el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. La Biblia enseña que la verdadera iglesia no es la que lleva un nombre universal, ni la que dice tener sucesión apostólica, ni la que se presenta como madre de todas. La iglesia es el cuerpo de todos aquellos que han creído verdaderamente en el Evangelio. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede manipular la Escritura quitando y colocando otras palabras. No, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular.
Dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí vemos que no hay títulos, no hay papados, no hay concilios ecuménicos, solo hay pecadores redimidos por gracia mediante la fe personal, en Cristo. Fe personal en Cristo. En ninguna parte aquí en estos textos nosotros vemos la palabra católico, católica o universal. No existe eso. En la Escritura esas palabras, esos conceptos extraños no existen. Entonces, para concluir rápidamente, la verdad no se negocia en nombre de la unidad. No debemos caer en el error sutil pero mortal del ecumenismo, que predica que quiere instalar una unidad falsa basada en una fe universal, que no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, no es de Dios, es del diablo, punto. La verdadera unidad no es ecuménica, es espiritual, y se da solo se da entre aquellos que han creído y obedecido el Evangelio verdadero de Jesucristo. La fe no es hereditaria, no es institucional, no es colectiva y definitivamente no es católica en el sentido ecuménico como quieren promover estos falsos pastores, falsos líderes que dicen representar al cristianismo. Entonces, la fe es personal, revelada por la palabra, sellada por el Espíritu Santo y vivida en santidad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hoy más que nunca, debemos estar alerta, levantar la voz y decir con claridad: no somos católicos, no somos universales, somos creyentes, cristianos, nacidos de nuevo por la gracia de Dios, mediante la fe personal en Cristo Jesús. Que quede claro esto: no somos católicos, no somos universales. Esos conceptos erróneos, extraños, de fuego extraño, no existen en la Biblia. No existe. Somos cristianos, creyentes, nacidos de nuevo por la gracia de Dios mediante la fe personal en Cristo Jesús. Y a los que siguen promoviendo una unidad sin verdad, a los ecuménicos, a estos falsos maestros que siguen promoviendo una unidad sin verdad, el Señor les dice simplemente, fuertemente, en 2 Corintios 6:17, salid. Y a los que siguen a estos falsos pastores, falsos ministros, a los que siguen a estos, les dice la palabra de Dios: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice la palabra de Dios. Entonces, no se trata de ser parte de una iglesia grande, antigua o universal. Se trata de estar en Cristo. Solo en Él hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la palabra en Hechos 4:12. Entonces quería solamente compartir esta reflexión bíblica con ustedes, aclarando, dejando claro las cosas como son. Si algo es de Dios, tiene que estar fundamentado clarito en la Escritura. Cuando hay conceptos, ideas, enseñanzas que no se pueden fundamentar claramente con la Escritura, entonces no es de Dios. No es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, punto. No hay otra. Así que comparte este video si le gustó,
dele me gusta a este video, comente qué usted piensa sobre esto que les traje aquí para compartir con ustedes bíblicamente. Y si usted cree en ese concepto erróneo ecuménico, bueno, simplemente pruebe con la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque no existe. Así que suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones. Roman Catholicism is heretical. That takes courage. And it's not popular to be that dogmatic and consequently that divisive. And thirdly, I think there's pressure toward unity. You know, we all talk about Christ, we all talk about his death and resurrection, so why can't we just be one with Catholics? And wouldn't that be wonderful if we all showed kind of a single front to the world? So that pressure toward a false unity is causing some people to be driven toward embracing Roman Catholicism as if it were one and the same in the true gospel. So what's the solution? We need to know what true unity is in the gospel. We need to have the courage of our convictions, and we need to be sure we're faithful to doctrinal clarity.